Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minuto más para que puedan entrar las personas que están esperando en la sala y em, en breve vamos a empezar con el webinario. Muchas gracias. Bueno, creo que podemos empezar. Me gustaría dar la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias para unirse a este webinario que está organizando por la Universidad Oberta de Cataluña, por la Asociación Internacional de Universidades y el grupo de universidades del clúster de ODS 3 de la AEU y coordinado por la UOC. Este webinario es el segundo webinario de un ciclo de webinarios. El primero teníamos el pasado martes con la Universidad de Western Sydney, la Universidad de Makerere y Universidad Gajah Mada y la UNOC. Y hoy tenemos el segundo webinario en español con la Universidad de Caldas, la Universidad Autónoma de México y la UOC también. Y por eso me gustaría brevemente solo decir que yo soy Isabel Tomán, trabajo por la Asociación Internacional de Universidades y es un placer estar con ustedes hoy, este día, para hablar de este tema importante. Para los que no conocen la AEU, somos una ONG mundial basada en el sede de la UNESCO en París, Francia, creado por la UNESCO en 1950. Tenemos unos 600 miembros, universidades e instituciones en el mundo. Y una de las prioridades en donde estamos trabajando es el desarrollo sostenible y las actividades de la educación superior de este. Y en este contexto estamos muy contentos que varias universidades que están presentes hoy están trabajando sobre este ODS 3. Y hoy vamos a hablar de la importancia del tema de la salud mental y el bienestar en las universidades. En este seminario web anterior que he mencionado, ya hemos hablado de la importancia de sensibilizar la comunidad universitaria, la colaboración por el tema, colaborar con todo el personal administrativo, académico y los estudiantes para adoptar estas estrategias claves y crear estas estructuras de apoyo que pueden ofrecer las universidades para sus estudiantes y también su personal académico, y que también cómo podemos mejor em, buscar data, buscar saber cuáles son las cosas que necesitamos a mejorar en el contexto universitario. Y no voy a hablar mucho más de este tema porque tenemos unos expertos excelentes que van a compartir hoy sus actividades en sus universidades. Y me gustaría presentar a Marta Aymerich, que es la directora de eHealth Center de la UOC, que moderará la sesión. Y un poco más tarde vamos también a dar la bienvenida a Manuel Jiménez Morales, que es vicedirector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, y él va a dar las palabras de clausura. Así, con nada más, espero que van a tener una discusión muy interesante y paso la palabra a ti, Marta. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias a Isabel Tomán por esta cálida bienvenida desde la Asociación Internacional de Universidades. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar sobre salud mental y bienestar en el entorno universitario, y en nombre de la IAU y de la UOC quisiera agradecer especialmente a los miembros del clúster IAU ODS 3 de salud y bienestar por su actividad habitual, y especialmente a nuestros distinguidos ponentes por su participación hoy. Y en este encuentro abordaremos realmente los desafíos y oportunidades en el ámbito de la salud mental y bienestar universitarios, compartiendo experiencia desde diferentes contextos geográficos y modelos educativos. Contamos con expertos de Cataluña, de México y de Colombia, que nos ofrecerán sin duda una visión amplia e interesante, como nos decía Isabel Tomán, y diversa sobre este tema crucial. Contaremos con Alba Pérez González, que es profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en la UOC, Gustavo Pacheco López, coordinador general para el fortalecimiento académico
académico y vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, la Metro. Óscar Mauricio Castaño, psiquiatra del Departamento de Salud Mental y Comportamiento Humano de la Universidad de Caldas en Colombia. En cuanto a la logística, decirles que podrán plantear sus preguntas a través del Q&A, el botón de Q&A que tienen aquí, y que podrán responder los ponentes por escrito o bien de viva voz. Y si quieren compartir información con la audiencia o con los ponentes, pueden hacerlo a través del chat. Las preguntas mejor si las mandan en el Q&A y así las podremos ir gestionando. En caso de que no tengamos tiempo para responderlas todas, lo haremos a través del informe que trasladaremos al final de este webinario y del primero que tuvo lugar el martes con el resto de universidades del clúster de la IAU sobre el ODS3 y que mencionó Isabel Tomán. Ahora, por lo tanto, me complace presentar a nuestra primera ponente, la doctora Alba Pérez González, profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Cataluña, quien nos hablará sobre el contexto catalán y español, así como las particularidades de una universidad en línea en relación con la salud mental. Adelante, Alba. Buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar a la organización por la invitación, a mis compañeros de webinar por poder compartir este espacio juntos y a todos vosotros que nos estáis siguiendo en este acto. Me gustaría plantear mi intervención en 3 puntos que son principales. Por un lado, el diagnóstico, por así decirlo, el diagnóstico general de la situación, cuando hablamos de salud mental y de bienestar emocional en las universidades. Esto nos lleva también a poder conocer un poquito más, que sería el segundo punto, los signos de alerta. Los diferenciaré por colectivos, estudiantes, profesorado, investigadores y equipo de gestión, porque las necesidades de cada uno también son distintas. Y por último, el tercer punto, serían algunas consideraciones a tener en cuenta por lo que respecta a cómo creo que podríamos llegar a intervenir en todo ello. En el primer punto, en el diagnóstico de la situación, creo que es importante que cuando últimamente hablamos de salud mental y de bienestar emocional de manera generalizada y casi de corrillo, ¿no? Creo que es importante diferenciar ambas. Son para mí 2 paradigmas que son muy distintos. El paradigma de la salud mental, el paradigma clínico, es cuando hablamos de trastornos, cuando hablamos de disfuncionalidad, y el paradigma del bienestar o del malestar emocional, que cada vez es un globo más grande, ¿no? Y que representa mejor las casuísticas que habitualmente nos encontramos. ¿Por qué digo esto? Porque realmente la clínica pura en la comunidad universitaria la encontramos en casos que son muy puntuales y que frecuentemente tenemos incluso muy bien identificados. Y la mayor parte de malestares, en cambio, nos los encontramos más a este nivel, más al nivel del bienestar emocional o del malestar emocional. Y esta cuestión es importante teniendo en cuenta también para leer los resultados o estos signos de alerta cuando empezamos a recoger algunas inquietudes o esos malestares, cómo afectan a los colectivos. Paso, por tanto, al segundo punto, al de los signos de alerta. Si nos fijamos especialmente en los estudiantes, encontramos que en los estudiantes hay una mayor tasa de estrés académico. Cuando valoramos a fondo ese estrés académico, es sobre todo a nivel de agotamiento emocional. ¿Sí? Uno de los indicadores más básicos son el de agotamiento emocional. Y por otro lado, encontramos altos índices, por así decirlo, a nivel de problemáticas, síntomas que catalogamos como ansiedad o del estado de ánimo, ansiedad y depresión, y que esto a veces nos lleva a titulares un tanto llamativos, ¿no? El 60% de los estudiantes padecen ansiedad. Bueno, habrá que poner un poquito en orden también estos datos. Fijémonos que en cambio cuando les preguntamos por satisfacción vital, nos dicen también que su satisfacción vital es muy alta. Es decir, que por un lado están preocupados, porque realmente los que les preguntamos, cuando les preguntamos por ansiedad, es si tienes preocupaciones, y nos dicen sí. Y cuando le decimos, incluso nos pueden decir, sí, estoy muy mal, pero cuando les preguntamos por satisfacción vital, dicen, no, estoy muy satisfecho con mi vida. Esto no nos pasa solamente con los estudiantes, nos pasa también cuando la universidad como institución pues pregunta a su equipo, ¿no? Al profesorado, al equipo de gestión. Inicialmente pueden salir altas preocupaciones, por ejemplo, incluso afectaciones en el estado de ánimo, pero alta satisfacción vital. Es un indicador, por tanto, muy importante, porque de alguna manera nos está hablando de si hay una disfuncionalidad o de si hay realmente una afectación en la vida o no la hay.
Por lo tanto, es un indicador más de esa diferencia de la que hablaba al principio entre paradigma clínico y paradigma de bienestar emocional. No estamos valorando normalmente dentro de lo que es el paradigma clínico, sino que estamos valorando posiblemente respuesta emocional, y respuesta emocional ante estresores, los habituales y conocidos, los life events, ¿no? Los estresores cotidianos del día a día. Por lo tanto, no son problemas difusos, sino que son problemas muy bien identificados. En cuanto a las características propias a nivel de las universidades, cada una dentro de su idiosincrasia identifica factores que son propios. Por ejemplo, en una universidad online como la nuestra, las características más diferenciales respecto a otras universidades presenciales suelen ser características demográficas. La media de edad de nuestros estudiantes es más alta y normalmente tienen mayores responsabilidades, tanto familiares como laborales. Eso directamente se relaciona con el estrés académico del que hablábamos antes y con esos estresores también vitales que pueden aparecer en un momento dado. ¿Qué nos ocurre con otros colectivos? Profesorado, investigadores. En este colectivo, en profesorado e investigadores, nos encontramos dos perfiles que son muy distintos entre aquellos que tienen una plaza estable a nivel académico y los que no la tienen. Los que no la tienen, el problema principal está en cuanto a la estabilidad laboral. Y en cambio, los que tienen la estabilidad laboral, el problema principal que identificamos es carga laboral, sobrecarga laboral. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son dos factores diferenciales, tenemos dos perfiles y dos problemas identificados en cada uno de ellos. En cuanto al equipo de gestión, hay un factor identificado que es la sobrecarga también laboral, sobrecarga de trabajo, pero también identifican como un factor de riesgo, por así decirlo, que altera su estabilidad, los cambios en los equipos, los cambios en los referentes, ¿de acuerdo? Este es un factor que suele alterar su dinámica, su homeostasis. Y en cambio, es un equipo que identifica muy bien qué es lo que le funciona bien y es cuando se valora su trabajo. La pandemia en algunos colectivos de gestión identificaban muy bien que veían que los demás valoraban realmente cuál era su trabajo y ellos estaban mejor, en la pandemia estaban mejor que no en momentos de no pandemia, lo que es también interesante porque es una solución que puede ser muy fácil de aplicar y muy sencilla, muy económica también por parte de todos nosotros. Si los comparamos a todos ellos, hay un factor que sí que sobresale y es que la mayor parte, profesorado de investigación y gestión, dice como que los estudiantes tienen una mayor concienciación respecto a los problemas de salud mental. Lo identifican mucho mejor, ¿sí? A los demás nos cuesta un poquito más identificar todas las cuestiones que tienen que ver con el bienestar emocional. Pero para mí es un arma un poquito de doble filo, porque posiblemente sea una cuestión generacional, pero aquí yo creo que todos los profesionales del ámbito de psicólogos, psiquiatras, debemos de hacer un poquito de autocrítica. Es posible que a estas nuevas generaciones hayamos trabajado mucho con ellas y les hayamos ayudado mucho a identificar sus emociones, pero no tanto a qué hacer con ellas. Es decir, identifican mejor que el resto de colectivos, pero no saben qué hacer con ellas exactamente igual que el resto de los colectivos. Y ello puede suponer problemas a nivel de vulnerabilidad, de percepción de vulnerabilidad, no todo lo contrario, no de afrontamiento de esa situación. En cuanto a la intervención, creo que hay una cuestión muy importante en la que las universidades debemos de reflexionar, que es dónde realmente ponemos el foco. Encontramos perfiles muy distintos en los modos de abordar por parte de las universidades. Para mí es importante mantener esa diferenciación que hablaba del principio entre paradigma clínico y paradigma de bienestar emocional. Muchos de los servicios, por ejemplo, de atención psicológico de las universidades se orientan al paradigma clínico, pero vemos que no es lo que nos encontramos la cuestión clínica y la cuestión de salud mental, sino que es de otro tipo. Posiblemente la cuestión clínica o la cuestión de salud mental se puede abordar a nivel de algunos de los colectivos, profesorado, equipo de gestión, como un beneficio más a nivel laboral. Incluso aquí tenemos buenas experiencias en la UOC. El servicio de atención psicológica de la UOC se plantea como un proceso terapéutico, no necesariamente vinculado a la actividad laboral, donde cada trabajador puede trabajar terapéuticamente el aspecto que considere. En cambio, para el caso de los estudiantes, para mí creo que es mejor
un abordaje de otro tipo, un abordaje centrado en el paradigma del bienestar y del malestar, que se vaya enfocando lo que es responsabilidad directa de la universidad como institución educativa. Y para ello es todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Yo creo que es una cuestión importante. Todo aquel malestar que de alguna manera pueda llevar a desarrollar algún tipo de disfuncionalidad, como puede ser el aprendizaje, como puede ser el abandono académico, que por otro lado son índices que tenemos muy bien identificados en las universidades y que nos permiten, ¿no?, poner foco en aquello que quizás necesita esa ayuda. Creo que es una de las cuestiones principales a poder abordar. Por último, si hablamos de la cuestión de identificar las emociones y poder trabajar con ellas, creo que es importante que cada vez este enfoque, por lo tanto, vaya más orientado a poder trabajar la sensación de autosuficiencia, la sensación de autoeficacia, de no sentirse desbordado, de otro tipo de habilidades que seguramente tienen que ver también con el acompañamiento que desde las universidades podemos y debemos ofrecer en estos casos. Eso no quiere decir que no tengamos que abordar cuestiones de salud mental cuando surgen, pero creo que en estos casos deberíamos de trabajarlas o abordarlas más a nivel de políticas institucionales, posiblemente en coordinación con otros organismos que serían realmente los responsables, como podría ser una buena coordinación, incluso derivación de estos casos a los servicios de salud y no educativos. Por mi parte, esos son los 3 puntos que os quería comentar. Después seguro que podemos seguir charlando al respecto. Gracias. Excelente, Alba. Muchísimas gracias por tu claridad en la exposición, especialmente en esta distinción de salud mental y bienestar emocional. Me llevo esta idea de algo que es absolutamente de inversión de recursos cero, que es valorar el trabajo, reconocer el trabajo como un elemento de prevención de problemas mayores y sobre todo de bienestar emocional. Y esa otra idea de que a pesar de que los estudiantes son el colectivo de la comunidad universitaria que mejor detectan los estresores vitales, esto que podría parecer una forma de poder afrontarlo puede también ser un aspecto de vulnerabilidad, porque no saben qué hacer con ese diagnóstico. Muchísimas gracias, me ha parecido excelente. Y ahora seguimos con la excelencia de Gustavo Pacheco López, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, en México en este caso, que nos explicará el contexto actual de la UAM, de la Metro, en el trabajo realizado hasta la fecha y posibles planes de futuro. Adelante, doctor Gustavo Pacheco. Y muchas gracias, Marta, Alba, por esta oportunidad. Saludos desde México y muchas gracias a la Asociación Internacional de Universidades. Voy a compartir pantalla para apoyarme gráficamente y poderles pues ilustrar de lo que en la Universidad Autónoma Metropolitana hemos realizado durante la pandemia, lo que estamos realizando y cómo lo estamos realizando en este momento. Entonces, permítanme solamente introducir a la Universidad Autónoma Metropolitana. Somos una universidad pública federal ubicada en el centro geográfico de México, básicamente dividida en 5 campi o 5 unidades universitarias. La quinta unidad está en el Estado de México, que es conurbado a la Ciudad de México. Nuestra matrícula está compuesta de casi 61,000 estudiantes, 4,300 integrantes del personal académico y aproximadamente 6,000 integrantes del personal administrativo. Concuerdo con Alba de que estos 3 sectores son distintos en número, si lo pueden ver en la UAM.
Mayoritariamente las universidades, nuestra comunidad, pues es de estudiantes, pero ellos están en tránsito, mientras que la planta académica y el personal administrativo permanecemos por más tiempo en estos contextos. Entonces, es importante considerar inclusive que dentro del alumnado son distintas las necesidades y las condiciones etarias del alumnado de pregrado, que en México le llamamos licenciatura, y del alumnado de posgrado, que generalmente es de menor número en las universidades. En nuestro caso, casi 4,000 integrantes de posgrado, la mitad de ellos, por ejemplo, a nivel doctoral. Entonces, me parece importante, y coincido con Alba, que estos son 3 sectores que no los debemos de considerar y van a ver con nuestros datos que tienen recursos distintos y tienen condiciones, por supuesto, distintas. Voy a tratar de concentrarme en estos minutos en 3 puntos. La encuesta de salud física, mental y cero epidemiológica que se realizó durante la pandemia de COVID-19 en la Universidad Autónoma Metropolitana. Por primera vez en nuestra historia estamos celebrando 50 años de operación. 2, el modelo de prevención y atención para el bienestar universitario, donde actualmente estamos trabajando y estamos tratando de consolidar en dónde enfocar los recursos institucionales. Y un último elemento que nos ha venido apareciendo con mayor frecuencia, era previo a la pandemia y después ahora en este estadio post-pandémico, el alumnado en movilidad internacional sufre de un estresor adicional en el momento de salir de sus contextos y necesitamos identificarlos y atenderlos, en muchos casos a distancia o en las condiciones que las instituciones de educación superior no necesariamente hemos desarrollado. Entonces voy a proceder. La Universidad Autónoma Metropolitana realizó una encuesta con 2 principales objetivos: estimar la prevalencia de comorbilidades crónicas que se habían asociado con la severidad de COVID-19. Y 2, describir los problemas de salud mental, de bienestar psicológico y de apoyo social en este contexto que, como todos lo sabemos, fue distinto a lo que habíamos previamente experimentado las comunidades. De estos 61,000 estudiantes, 4,000 académicos, 6,000 trabajadores administrativos, se muestreó a 6,137, es decir, tenemos un muy buen muestreo, es representativo lo que les voy a presentar en las siguientes láminas. Y no voy a entrar en detalles, sino quisiera darles una sobrevista de lo que es lo que encontramos en la Universidad Autónoma Metropolitana. Probablemente esto replica a varias instituciones de educación superior en México y probablemente también en América Latina. Pues la positividad de COVID-19 alta, muy alta, es decir, la población universitaria estuvo en contacto con SARS-CoV-2 y además tuvo la experiencia inmune de combatir a este virus. Nos congratula que prácticamente el 100% de nuestra comunidad recibió vacunación, es decir, en México no sufrimos de negacionismo en una comunidad universitaria, lo cual nos enorgullece. ¿Qué pasa con una universidad pública en México? Vean las prevalencias que encontramos de enfermedades crónico-degenerativas. Diabetes, la media nacional, que ya es muy alta en México, está arriba el profesorado. Un profesorado altamente habilitado con 60% de doctorado no tiene condiciones de prevención sobre su propia salud y no es un problema aquí de acceso a satisfactores económicos. Vean el alumnado, pues efectivamente es un alumnado joven, no esperaríamos que tuviera estas condiciones crónico-degenerativas, pero ya aparecen.
Hipertensión, pues igual, tenemos una población de profesorado y de personal académico en condiciones no idóneas de su salud y que aquí efectivamente son necesidades distintas, condiciones etarias distintas. Índice de masa corporal, pues aquí parece como si cuando juntamos a estos tres sectores, lo cual no deberíamos de hacer, pues estuviera la Universidad Autónoma Metropolitana en condiciones mejores a la media nacional, por ejemplo, con mayor prevalencia de normopeso, pero en realidad aquí se está sesgando por la gran cantidad de alumnos que entraron en esta encuesta. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en ese momento con COVID era muy importante. Vean, pues el profesorado con una alta prevalencia, muy probablemente relacionada con tabaquismo. Ahora vamos a movernos rápidamente a salud mental. Encontramos, si ven estos tres sectores del alumnado, personal administrativo y profesorado, son distintos, no solo en número, sino en los recursos, en las formas que tienen de enfrentar la realidad. El alumnado es más susceptible de padecer ansiedad y depresión en comparación al personal académico y personas trabajadoras. Sí, tienen una condición etaria distinta, son una generación distinta y por supuesto tienen también recursos socioeconómicos distintos. No voy a entrar en detalles, pero lo que aquí quisiera plantear es, no tenemos una norma nacional contra qué comparar, es decir, bueno, estamos más o menos arriba de una condición de ansiedad generalizada o de la depresión que debería de experimentar una persona en el contexto mexicano, a diferencia de las enfermedades crónico-degenerativas, las cuales sí tenemos, por ejemplo, a través de parámetros nacionales, pues este estándar. Estrés, ya lo mencionaba Alba, cierto, el alumnado reporta mayor estrés, pero recuerden que esto está en condiciones de COVID, pero también de mayor bienestar subjetivo y con una gran variabilidad. Resiliencia, pues ahí tenemos una serie de condiciones que muy probablemente están relacionadas nuevamente con su condición etaria. Autoeficacia, pues también una diversidad cuando comparamos a estos tres sectores. La comunidad universitaria contó con herramientas personales para poder sobrellevar los problemas de ansiedad y estrés. Paso al segundo punto. Este modelo de prevención y atención para el bienestar universitario, como lo mencionaba ya Alba, estamos en esta disyuntiva de concentrarnos en una población que tiene unas condiciones patológicas, que está en una situación inclusive pues que necesita una atención continua y un seguimiento, pero que son la minoría, o concentrar los recursos institucionales en la mayoría de la población y plantearlo en un escenario preventivo. La Universidad Autónoma Metropolitana está trabajando en este modelo que se les está compartiendo. No está en aplicación, sino lo estamos desarrollando. Nos hemos concentrado en el bienestar como una experiencia. Es decir, el bienestar universitario será entendido como la continua percepción de seguridad, confianza, atención y cuidado que las y los integrantes de la comunidad manifiestan a su paso y permanencia por la universidad. Y en este sentido hemos identificado estas cuatro dimensiones: la emocional, la espacial, la sociocultural y la de ocupación. Quisiera solo plantear estos elementos, por ejemplo, en contextos latinoamericanos, en México, la condición espacial es muy importante también para generar esta experiencia de bienestar. Si las instalaciones universitarias no tienen suficientes condiciones, por ejemplo, de iluminación, de seguridad, de trato con el personal, la experiencia de bienestar no se va a lograr. Aún tuviéramos un ejército de psicólogos y psicólogas atendiendo al alumnado o al personal.
Pensamos que mucho más allá de las áreas de psicología deberían de estar concentradas las áreas deportivas, artísticas y de formación continua en prevenir estas condiciones, pues, que son ya casos particulares. Por supuesto, también pensamos que en un ámbito sociocultural no es un elemento exclusivo del sujeto, sino del colectivo, en donde las personas nos relacionamos y a través de este capital relacional también generamos espacios y contextos de bienestar. Y finalmente, hemos planteado una dimensión ocupacional en la cual a través de lazos de reciprocidad, las personas que conformamos una comunidad universitaria, podemos retribuirles y compartir con otros grupos de apoyo que, por ejemplo, en unidades de género, las personas que han sufrido violencia puedan también apoyar y prevenir que esto continúe sucediendo. Como saben, en el contexto latinoamericano y en México, la situación del machismo sigue siendo un problema que permea, por supuesto, a las comunidades universitarias. Entonces, concluyo que el bienestar universitario desde la UAM lo estamos considerando de una forma integral y como una experiencia de los sujetos en el tránsito, sea corto como el del alumnado o largo como en el caso del personal académico y administrativo. Y concluyo esta presentación planteándoles esta parte que hemos venido detectando con mayor recurrencia sobre el alumnado en movilidad internacional. Hemos tenido situaciones complejas de violencia de género donde nuestros alumnos, alumnas fuera del contexto universitario, fuera de nuestro país, sufren de violencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenirlo? Y en el caso de que suceda, ¿cómo activar protocolos? Hemos empezado a desarrollar un protocolo de atención que tenga etapas de preparación y que informemos a nuestro alumnado qué hacer en casos de emergencia. Y ahí pensamos que esta red universitaria, la IAU, debe de proporcionar también un espacio de reflexión que nos permita generar buenas prácticas e inclusive una red de apoyo interinstitucional que además de los servicios, por ejemplo, de apoyo consular que tiene el Servicio Exterior Mexicano, pudiéramos recurrir a estas instancias interinstitucionales que nos pudieran plantear, pues, cómo prevenir y reducir que ocurran estos contextos. Pero termino mi intervención planteando que no necesariamente es un contexto de violencia de género al que estamos enfrentando con el alumnado en movilidad, sino, por ejemplo, el estrés en el que se someten el alumnado cuando hace movilidad internacional, en muchos casos llega a un estado de tristeza que no bien manejado puede ser depresión y que afecta el rendimiento escolar de este alumnado en movilidad internacional. La UAM ha estado enfocada tratando de concentrar sus recursos para prevenir esta situación, pero en muchos casos necesitamos ahí el diálogo interinstitucional para generar contextos de bienestar preventivos y en algunos casos pues de soporte, de contención y en el menor pues ya de atención y en algunos casos hemos tenido que repatriar al alumnado y estoy hablando fuera de COVID, ya en contextos post-COVID en el cual pues efectivamente, como lo decía Alba, esta generación está muy sensible a sus estados emotivos, pero también parte de la movilidad es eso, es enfrentarte a contextos no conocidos
y en los cuales, pues, ese es el reto y la riqueza de la experiencia de la misma movilidad internacional. Entonces, ¿cómo lograr este balance? Me parece que es un reto que no solo la Universidad Autónoma Metropolitana está enfrentando. Muchas gracias por su atención. Al revés, muchísimas gracias a ti, Gustavo Pacheco López, porque has ofrecido muchas ideas para este debate, para este diálogo interinstitucional que reclamas. Esto de hoy puede ser un inicio, pero me quedo con la idea esta fantástica de vuestro modelo de prevención y de bienestar universitario muy completo, que por supuesto tiene esa dimensión emocional, pero no se olvida para nada de la dimensión espacial. Me ha encantado, espero que al resto de la audiencia también, la idea de la parte de ocupación y esos lazos de reciprocidad y, por supuesto, la parte sociocultural y ese referirse al capital relacional tan importante para este bienestar universitario. Muchísimas gracias de verdad por compartir todas estas buenas prácticas para nosotros, por compartir todos esos datos con nosotros, con muchas universidades del mundo. Y con esto podemos pasar al siguiente ponente tan excelente como los dos anteriores, al doctor Óscar Mauricio Castaño, que él es psiquiatra del Departamento de Salud Mental y Comportamiento Humano de la Universidad de Caldas en Colombia, y que nos contextualizará el camino de la Universidad de Caldas para apoyar el personal y el alumnado en salud mental desde la pandemia de COVID. Cuando quieras, Óscar Mauricio, aquí tienes la pantalla Sí. y la voz. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Me escuchan bien, cierto? Perfectamente. Listo. Bueno, para contarles un poco, pues, lo que pasa en la Universidad de Caldas, al igual que como lo mencionaba anteriormente, tenemos también, hay que hacer un diagnóstico diferencial entre tres estamentos: el estamento de los profesores, los administrativos y los estudiantes. Entonces, nosotros que hemos encontrado, incluso hay diferencias, solamente para contarles un poco. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión son mucho más prevalentes en los estudiantes que en los profesores, pero de una manera muy significativa. Hemos visto que mientras en los estudiantes puede llegar, dependiendo de las facultades, hasta un 15 o 20% una prevalencia anual de depresión y ansiedad y de situaciones de estrés, en los profesores esta es de un 5%, 3%. Entonces, esas diferencias pueden estar explicadas en parte por lo que hay más inestabilidad, están en proceso de adolescencia y adultez temprana, migración, que ahorita les voy a mencionar un poco. Y en el personal administrativo profesional de soporte, lo que hemos visto es como una situación intermedia, o sea, no es tan bajo como en los profesores, pero sí es un poco, no es tan bajo como en los profesores, es un poco más alto, pero sí es mucho más bajo que en los estudiantes, entonces pueden estar entre un 5 o 7%. En cuanto al bien, esto también se asocia, que es lo que hemos encontrado en los estudiantes, que vemos que hay mucho estrés, a veces hay insatisfacción con su carrera, sienten que de pronto no han escogido la carrera que deseaban, entre los estudiantes que tienen estos niveles altos de ansiedad, de estrés y de depresión. Hemos visto que muchos pueden tener historias familiares de suicidio o familias en donde ha habido abuso de sustancias, que son como los factores de riesgo que hemos encontrado, que son muy parecidos a los que se encuentran pues en otras poblaciones, en otros ambientes universitarios. Y encontramos que el consumo de sustancias se ha venido elevando, se elevó justo después de la pandemia. Por lo menos que hayan consumido, la mayoría han consumido alguna vez en su vida, pero los que consumen periódicamente, hemos encontrado que la sustancia que más se consume es el cannabis y el cigarrillo. En Colombia pues es legal la dosis personal, pero acá vemos pues un consumo elevado de estos. Y lo otro es que generalmente estos consumos son entre semanales y diarios, y suben mucho, son cerca del 25% en algunas facultades que hemos encontrado este consumo, lo cual pues nos genera mucha preocupación.
Mientras que en menor medida aparece ya el alcohol y lo otro, y el cigarrillo. En cuanto a los factores que hemos encontrado que protegen a los estudiantes, pues son los factores sociales, o sea, tener un apoyo social, que cuando lleguen a la universidad encuentren rápidamente una red de soporte. Hemos encontrado que entre los estudiantes que tienen un promedio alto, estas situaciones de consumo, de estrés, de ansiedad y de depresión son un poco menos intensas. Y hemos encontrado unos factores protectores que son las familias, las redes sociales, tener pertenencia a algún grupo. Entonces, si tienen una pertenencia a un grupo deportivo, a un grupo cultural, a un grupo religioso, esto les ayuda a ellos. Esto parece ser como que son los factores que los están ayudando a presentar menos estas condiciones. En cuanto a los profesores, como les decía ahorita, la situación es más positiva, ¿sí? Nosotros hemos visto que entre los profesores que tienen, como es un porcentaje mínimo, los que tienen menos ansiedad, menos estrés, hemos visto que tienen más autonomía laboral, tienen una mayor satisfacción con su profesión, con lo que están realizando en la universidad y se sienten más autónomos en el trabajo. De igual manera, también les ayuda mucho pertenecer a redes sociales o culturales, deportivas o religiosas. Y en los profesores que se encuentra que hay un mayor estrés laboral, que tienen mayor insatisfacción, que se sienten con menos bienestar, hemos encontrado que muchos de ellos tienen antecedentes en su familia de enfermedades mentales y sienten que tienen menos autonomía en el trabajo, que se sienten menos conectados con la universidad, con lo que están realizando, y a su vez son profesores que de pronto sienten que, o según lo manifiestan ellos, tienen más dificultades en desconectarse los fines de semana de todo lo que tiene que ver con su labor académica, especialmente si están realizando proyectos de investigación o si están en labores administrativas dentro de la docencia, porque acá pues hay profesores que son directores de departamentos, lideran investigaciones, y esto lleva a que estén con pensamientos relacionados con estas actividades y por eso a veces tienen una mayor insatisfacción. Mientras que hay otros profesores que pueden estar un poco más tranquilos durante los fines de semana, una sensación de bienestar, pero son profesores que están más dedicados a lo que nosotros llamamos horas cátedra o horas tiza, que están dando docencia y se involucran un poco menos en este tipo de trabajos. Y en los administrativos, lo que hemos encontrado es que, como les decía, también es un poco menos, es mucho más el ambiente positivo en la situación en cuanto a sus factores de estrés, y hemos encontrado que ellos también, el que tiene mayor autonomía en el trabajo, hay una gran mayoría de profesionales administrativos en la universidad que sienten que tienen mucha autonomía, cerca del 70 al 80% sienten esto, y se correlaciona directamente con la satisfacción, con el estado de bienestar. Mientras que en los que sienten que esa autonomía se les ha perdido, entonces, o que nunca la han tenido, o que no la perciben, o porque alguna condición en la universidad no les han brindado, o debido a su condición laboral, entonces estos son los que están experimentando el mayor tipo de estrés. Otra actividad que favorece a la presencia del estrés o del malestar laboral, el malestar en la universidad, es el uso del tiempo libre. Muchos de ellos, de los que tienen estas dificultades, encuentran que no saben en qué utilizar su tiempo libre. Llega el fin de semana y se quedan más bien como en soledad, no hablan con sus familiares ni con sus amigos, mientras que los que sí tienen un uso adecuado del tiempo libre tienen menos estrés laboral. O sea que en términos generales la situación es muy similar a lo que se encuentra en otras partes, pero sí es un poco llamativo que sea mucho menos, por ejemplo, nosotros en los profesores, que en la población general, porque en Manizales, donde estamos, las condiciones de salud mental, la prevalencia, por decirlo algo, de cualquier enfermedad mental es cerca del 20%. Entonces ustedes ven que los profesores apenas es el 2 al 5%, o sea, es muy por debajo de lo que es en la población, en el resto de la ciudad.
mientras que los estudiantes sí están casi al mismo nivel. Entonces es muy llamativo porque, pues primero es muy satisfactorio y ayuda a que todo lo que las actividades de bienestar de la universidad, por eso se enfocan mucho más hacia los estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos y en ese sentido les quiero mostrar un poquito, qué tenemos en la universidad? En la universidad de nosotros, a raíz de todos estos análisis, porque esos son los estudios que se han hecho en facultades y estudios generales para observar las condiciones. Entonces, se han permitido que empiecen a realizarse más expresiones de tipo cultural y artístico, se han venido creando semilleros, hay unos semilleros de arte, semilleros de danzas, semilleros de narración oral escénica, donde se integran los docentes, los funcionarios y los estudiantes. Y semilleros donde se interpretan canciones, se crean canciones que son todo lo que tiene que ver con el área cultural y se trata de que estén vinculados los tres estamentos. Lo otro es en el área deportiva, que es también lo que se ha visto como factor protector, entonces se ha fomentado más todo lo que es actividad física y deporte, entonces se hacen encuentros deportivos intersemestrales, ya se hacen regionales, zonales y nacionales, tanto para profesores como para estudiantes, esto se hace de una manera diferente. En cuanto a la promoción, como uno de los factores que se ha encontrado de riesgo en los estudiantes, en los profesores, ellos perciben su situación económica bien. El administrativo o el profesional de soporte la perciben bien, pero no tan bien como la de los profesores. Pero los estudiantes sí perciben su situación socioeconómica muy baja, porque los estudiantes de nosotros provienen de zonas, migran de zonas donde ha habido más pobreza, de zonas donde hay menos recursos. Entonces la universidad tiene unos estímulos también para mejorar ese soporte socioeconómico, para mejorar la parte socioeconómica. Y uno es las monitorías. Tenemos monitorías académicas donde los estudiantes que tienen un buen promedio en la medida en que van creciendo, pues pueden ser monitores y por eso reciben un estipendio, un apoyo económico. En Colombia se implementó algo en las universidades públicas que es la matrícula cero, o sea, cualquier estudiante que vaya a ingresar a una universidad pública no paga, y entonces la universidad de nosotros adoptó esa política y también ha ayudado pues a solventar un poco esto porque vienen de familias también con muchas necesidades. Y para favorecer la movilidad, como no tienen los recursos, entonces también se ha creado todo un apoyo económico para la movilidad y este apoyo económico va ligado a una actividad también académica, o sea, si van a hacer una presentación, si van a hacer un póster, también van a poder participar de los eventos. Entonces es un estímulo doble, tanto para que mejore académicamente, que es lo que se busca, porque se ha visto ese factor protector, como para que pueda asistir a los eventos y pueda mejorar la internacionalización. Y otra actividad que tenemos nosotros acá son las residencias estudiantiles. Hay residencias estudiantiles. Disculpa que te cortes, la última, esta actividad que ibas a comentar. Residencias estudiantiles. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, disculpa, Óscar Mauricio, iba a decir si esta era la última que ibas a comentar de actividad porque se nos está tirando el tiempo encima. Bueno, listo. Listo, perfecto. Ya terminó acá este pedacito. Y esta nos permite apoyar a los que están migrando para que puedan adaptarse mejormente. Y dentro de ellas se realizan tanto actividades, pues todas actividades dirigidas al bienestar, lo mismo que decía, actividades artísticas, deportivas, de integración, pueden pertenecer a diferentes grupos para poder mejorar ese bienestar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Entiendo que costará terminar porque con la gran cantidad de datos y comentarios, especialmente muy interesante la idea esta de ver cuáles son los factores protectores y los factores estresantes. Ha salido una nueva, la del consumo de sustancias que antes no se ha mencionado, interesante en el grupo de población joven y estudiantes. Muy interesante las redes de apoyo de todo tipo y
como esto, de participar en comunidad, porque esto se ha visto que tanto en los profesores, en la idea del tiempo libre que no es en comunidad, esto es un factor estresante, y en cambio es un factor protector cuando hay actividades de familia, redes de apoyo en general, y con esa de cultura, de religión, de deporte, y como la universidad se ha adaptado a esto, generando estos semilleros, estas mentorías además con la situación económica. O sea que agradecemos muchísimo que hayas podido compartir. Disculpa que te haya tenido que cortar, y con ello me queda la idea que quería compartir con vosotros, que os quería pedir éxitos con los tres ponentes y retos. Y como vamos un poco justos de tiempo, porque las ponencias han sido excelentes, os pediría que escojáis un éxito o un reto, y que comentéis nada, una palabra o una frase solo, y así podemos dar paso a las conclusiones, o a la conclusión, al cierre de este webinar, que ha sido tremendamente enriquecedor. Empiezo con quien quiera, no sé quién quiere ser primero, con un éxito o con un reto, de una frase o una palabra. Por ejemplo, Alba, que ha sido la primera en hablar, Alba Pérez González, de la Universitat Oberta de Cataluña. Bueno, como éxito, yo, vinculado a cómo he enfocado yo la presentación, ¿no? Relacionado con este centrarnos y poner foco desde las universidades al ámbito y al paradigma del bienestar emocional, creo que es urgente y muy necesario que empecemos a plantear servicios y atenciones que sean muy focalizadas y que impliquemos desde el primer momento a los estudiantes, precisamente para cambiar esa sensación de vulnerabilidad que tienen cuando saben identificar que algo no va bien, pero no saber qué hacer con ello, ¿no? Poder trabajar directamente con ellos con tal de poder enfocarnos a buscar las soluciones a esos problemas que ya empiezan a ver que algo no funciona, pero que se sienten un poquito solos a la hora de encontrar la posible solución. Excelente, gracias, Alba. Oscar Mauricio, Yo adelante. pienso que, mira, un éxito es que en las universidades, por lo menos la de nosotros, piensa ya mucho en el bienestar universitario, ¿sí? O sea, se piensa en el bienestar universitario. Antes esto no se pensaba, era una oficina chiquita, aislada, por allá, ¿cierto? Todo el mundo sálvese como pueda. Ahora, por lo que yo veo de todos los ponentes, es que se está dedicando al bienestar universitario. Si tú puedes ver la página de nosotros, tienen una cantidad de servicios que antes no se ofrecían, ¿sí? Nosotros yo lo que veo es que somos casi todos como la misma generación, entonces de pronto nos ha tocado cosas similares. Y uno de los retos es precisamente seguir disminuyendo las brechas, porque nosotros estamos ahorita en un mundo en donde las brechas de la desigualdad se han aumentado. Y esto ya está demostrado que genera inconformismo, sea un país muy poderoso o sea un país con menos recursos. Si hay mucha brecha, no va a haber tanta movilidad social ni entre clases, va a ser menos la capacidad de internacionalizarnos y de socializar. Entonces creo que el reto de nosotros como universidad sigue siendo educar para disminuir las brechas, educar para mejorar las condiciones socioeconómicas, culturales de nuestras poblaciones y de los estudiantes. Genial, un mensaje. Hay una cosita chiquita y que uno no debe, y que la educación se invierte, que a veces se piensa que es un negocio y que se tiene que recuperar. La educación es para una recuperación social, económica, no se puede pensar solamente. Ya, gracias. Eso iba a decir, ¿no? El mensaje optimista en relación con la educación desde la Universidad de Caldas. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos al final de Gustavo Pacheco López, de la Universidad Autónoma Metropolitana, para una frase corta sobre éxito, reto o ambas, lo que desees. Gracias. Sí, para nosotros ciertamente un reto es esta implementación y terminar el diseño de un modelo, consideramos, integral de prevención y atención para el bienestar universitario.
diferenciando a estos tres sectores que se han mencionado claramente con necesidades, con condiciones socioeconómicas distintas, que permitan, y aquí quisiera enfatizar, que permitan el logro del objetivo de la universidad. Es decir, la universidad no es un hospital, no es un centro de atención de salud mental. Nuestra función sustantiva es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. De tal forma que queremos no perder ese centro y este modelo tendría que apoyar esas funciones sustantivas. Gracias. Brillante. Muchísimas gracias a los tres y ahora sí doy paso y agradecemos especialmente al vicerrector doctor Manel Jiménez Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, que antes Isabel Tomán de la Universidad, de la Asociación Internacional de Universidades nos ha presentado y que nos ha hecho tenemos el privilegio de contar con él para esta cierre del webinar. Doctor Jiménez, cuando quieras. Muchísimas gracias. El placer es mío y simplemente lamento no haber podido seguir la totalidad de las discusiones que han tenido lugar estos 2 días, estos 2 webinars, porque las personas que me conocéis, que estáis allí, sabéis que es un tema que me preocupa especialmente a nivel personal, pero también a nivel profesional. He trabajado en algunas de estas cuestiones más vinculadas a los aspectos de los que me ocupo, ¿no? Que tienen que ver pues, más con la comunicación, con las narrativas audiovisuales y la salud mental, entre otros. De hecho, justamente el profesor Óscar Mauricio hablaba en las últimas actividades que citaba, hablaba de la importancia de lo que tiene que ver con lo artístico, lo cultural, como un elemento desde donde trabajar la cuestión de la salud mental, pero también desde donde proyectar soluciones para este tipo de retos que tenemos. Y os quería compartir simplemente una anécdota. Hace unos años coincidí con Frederick Wiseman, un cineasta, un documentalista norteamericano, cuya obra más importante es un documental llamado Titicaca Follies. Titicaca Follies es un documental que sucede esencialmente en un sanatorio y Frederick Wiseman, que lo rodó hace muchos años, dibujaba un panorama absolutamente desolador, muy decepcionante en el sentido de que entendía que las instituciones que se estaban ocupando de la salud mental estaban casi caricaturizando a las personas aquejadas de diferentes sintomatologías de enfermedades o de dificultades de relación relacionadas con, valga la redundancia, con la salud mental. Y de hecho fue un documental que justamente fue censurado por las autoridades estatales, precisamente porque él presentaba ese retrato descarnado, un retrato además, yo diría, muy desnudo en un sentido literal y en un sentido metafórico de las condiciones en las que vivían esas personas aquejadas por diferentes circunstancias relativas a la salud mental. En este contexto, yo le pregunté a Frederick Wiseman ¿cómo se te ocurrió ir a ese sanatorio de los Estados Unidos tan concreto, donde las condiciones, bueno, podían ser representativas en aquella época de cómo se estaban tratando ese tipo de situaciones, pero seguramente no era la generalidad de lo que estaba sucediendo en el país? Y él me respondió, no te creas. Tú puedes pensar que a lo mejor de manera general había otras instituciones que no lo trataban de esa manera, pero en cualquier caso lo que sé seguro es que si ahora mismo hiciese el documental, tendría que ser un documental en primera persona. Y me hizo ver cómo las narrativas actuales estaban hablando precisamente en primera persona sobre cuestiones de salud mental. Si nos fijamos en ellas, tanto en literatura como en audiovisuales, como en las redes sociales, etc., se ha traspasado y yo creo que ha desbordado el tabú
a pesar de que todavía existe mucho, y hemos comentado en más de una ocasión cómo el tabú había un poco colapsado en algún momento la posibilidad de hablar con más libertad. Pero es verdad que hay una cierta transgresión del tema, una transgresión positiva para poder hablar de él. Este webinar yo creo que también contribuye de alguna manera a eso. El trabajo que estamos haciendo desde las universidades, desde las diferentes instituciones educativas, tiene que ver con el momento al que hemos llegado y tiene que ver con esa eclosión de las diferentes narrativas que pueden ser más mainstream o que pueden ser particulares de cada uno y cada una de nosotros, pero que en cualquier caso están sobre el terreno, son compartidas y llegan con más impacto y más profundidad a la sociedad, con más calado. Como os decía, este seminario, los seminarios que han ocupado estos 2 días, ¿no?, el de hoy y el del lunes, precisamente lo que hacen es contribuir a ese desarrollo de la reflexión sobre las políticas que tiene que haber en relación a la salud mental, las diferentes acciones, las diferentes posibilidades, la detección de dificultades y de retos y sobre todo la posibilidad de compartir un espacio común que es un espacio de agitación mental, justamente, de alzar conciencias, de provocar un poco el pensamiento colectivo, la inteligencia común, colectiva, para encontrar esas soluciones. Lo que haría sobre todo es hacer un llamamiento para que continuemos en esa línea, para que continuemos trabajando de manera conjunta en diagnosticar esas situaciones, trabar y trazar políticas de desarrollo de contextos sanos, pero sobre todo de espacios donde se pueda atender a las personas que en cualquier momento pueden necesitar de ese apoyo o de esos canales para encontrar un apoyo en relación con la salud mental. El contexto universitario, lo sabéis perfectamente, es especialmente susceptible en todos los aspectos, en todos sus cuerpos docentes, de alumnado, de gestión, pero es que además es un reflejo de la sociedad y es la sociedad viva en sí misma, ¿no? Es un ecosistema que contiene la sociedad y en ese sentido todo lo que podamos hacer desde aquí de manera coordinada, de manera consensuada, puede ayudar en ese sentido, ¿no? Se han trabajado en muchos aspectos determinadas políticas y el valor que tienen estos webinars para ellas, ¿no?, y para seguir agitando esas conciencias es fundamental. Me gustaría dar las gracias sobre todo al IAU y sobre todo a este subgrupo de los objetivos sostenibles, en este caso el objetivo sostenible 3, y muy en particular también al eHealth Center, que sobre todo nos ofrece no solo este espacio para reflexionar, sino muchos otros que van mucho más allá de este tema, pero que conectan íntimamente con esta cuestión porque, como decía, lo invade todo, está alrededor de nosotros en cualquier momento y lo más importante, sobre todo, se ocupa de lo que nos sucede en primera persona y esa primera persona es siempre una primera persona compartida con todos los demás. Así que muchísimas gracias y esperamos poder continuar hablando de ello y dando apoyo a las iniciativas que surgen de ello. Gracias. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por estar ahí para el Fisertor y a Marta por la moderación. Y bueno, no tenemos más tiempo para hablar, pero voy a cerrar este webinario y luego espero que podamos todos seguir en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti, gracias Manel, gracias a todos. Genial, ha sido un disfrute, cierto.